Un espacio libre, donde todas las dudas, sin tráfico, el podcast que no tiene freno, así nomás. Y su equipo, siempre dando el bueno, sintoniza con nosotros, la voz de la realidad, en este mundo moderno, sin miedo a navegar. Un espacio libre, donde todas las dudas, sin tráfico, el podcast que no tiene freno, así nomás. Y su equipo, siempre dando el bueno, sintoniza con nosotros, la voz de la realidad, en este mundo moderno, sin miedo a navegar. Un espacio libre, donde todas las dudas, sin tráfico, el podcast que no tiene freno, así nomás. Y su equipo, siempre dando el bueno, sintoniza con nosotros, la voz de la realidad, en este mundo moderno, sin miedo a navegar. Un espacio libre, donde todas las dudas, sin tráfico, el podcast que no tiene freno, así nomás. Y su equipo, siempre dando el bueno, sintoniza con nosotros, la voz de la realidad, en este mundo moderno, sin miedo a navegar. Un espacio libre, donde todas las dudas, sin tráfico, el podcast que no tiene freno, así nomás. Y su equipo, siempre dando el bueno, sintoniza con nosotros, la voz de la realidad, en este mundo moderno, sin miedo a navegar. Un espacio libre, donde todas las dudas, sin tráfico, el podcast que no tiene freno, así nomás. Y su equipo, siempre dando el bueno, sintoniza con nosotros, la voz de la realidad, en este mundo moderno, sin miedo a navegar. Así nomás, la voz de una nueva era. Así nomás, la revista que te guía. Así nomás, la vida siempre aquí. Así nomás, nunca te dejará. Así nomás, que siempre cerca de ti. Hola queridas amigas, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Sin Tráfico, como todos los días lunes en este diálogo político con altura. Interesante propuesta que ha nacido justamente desde la sociedad civil
para que los candidatos que vienen tengan las propuestas extremadamente claras y por supuesto ustedes como ciudadanía tengan todos los insumos y todas las herramientas necesarias para ejercer el derecho al voto. Ya no es necesario el que más toma, ya no es necesario el que más baila, sino el que mejor propuestas tiene. Y esa es su responsabilidad como ciudadano, tratar de que estas propuestas se enfoquen en base a la realidad y en base a la necesidad, principalmente que tenemos aquí como bolivarenses. Gracias a todos quienes comparten, gracias a todos quienes están enganchados en la transmisión de Así Nomás, el primer medio de comunicación digital legalmente constituido de la provincia de Bolívar. Queremos agradecer, por supuesto, a quienes hacen posible que nosotros estemos acá. Muchas gracias a nuestras buenas amigas de Cau Café, a nuestra amiga María Paguay, que justamente nos vino a ofrecer y nos vino a dejar unas exquisitas comida tradicional guarandeña, que ya les vamos a por supuesto a dar a nuestros queridos invitados del día de hoy. Por supuesto, muchas gracias a nuestros buenos amigos de Cervecería Artesanal Siete Sacos, la mejor cerveza artesanal elaborada aquí en la ciudad de Guaranda y distribuida a nivel nacional. Unidad Educativa 23 de agosto, formando los nuevos bachilleres de la República del Ecuador. A ellos puede contactarles en los números que están en la parte de abajo y ellos tienen clases los días sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Quiere un detalle especial? ¿Quiere un detalle personalizado para él, para ella, para su hijo, para su hija? Por supuesto, Guarandaín. Detalles personalizados, el contacto en la parte de abajo. Y sin más, queridos amigos, hoy en el estudio justamente de Así Nomás tenemos dos personajes importantes sobre cuál vamos nosotros a debatir un tema interesante. Lo que está pasando ahora en el Ecuador, el tema de la crisis energética. Lamentablemente, para muchos incomprendido, para muchos nace en base a una necesidad, en base a una problemática, pero se ha evidenciado muchos aspectos interesantes, muchos aspectos complicados, muchos problemas, justamente desde el gobierno nacional. El hecho de que no se emita criterios, no se emita pronunciamientos con claridad. El presidente Noboa claramente ha sido los pronunciamientos totalmente escasos. La crisis se debe a malas decisiones del pasado, se ha dicho. Vamos a abordar justamente ese tema. Lo cierto es que han pasado hasta ahora 3 ministros de Estado, ¿sí? Primero, Andrea Arrobo, desde el año anterior, 2023. ¿Qué ha pasado con Andrea Arrobo? Justamente la despidieron, renunció o la echaron del puesto justamente por sabotaje, denunciada por sabotaje en el sector eléctrico. Ahora le están dando la razón a ella. Posiblemente tenemos a Roberto Luque, que fue encargado, ministro de Transporte y Obras Públicas, y ahora fue encargado justamente del ministro de Energía. Antonio Goncalves renunció hace poquito, justo en las fiestas julianas, acabó de renunciar cuando dieron justamente el anuncio de que van a ser 10 horas al día el tema de los apagones, renunció Goncalves y justamente ahora Inés Manzano, como ministra de Ambiente, asume esta cartera de Estado, encargada por supuesto. Tenemos también varios criterios que se han visto dentro del grupo del debate político con altura que hemos recogido también. Gobierno de la improvisación, incapacidad de abordar este tema. Quieren favorecer justamente la privatización del sector eléctrico. Había claro conocimiento pleno que venían estiajes cada vez más fuertes, admitió el presidente de la República, y es un argumento por la peor sequía que está pasando en nuestro país en los últimos 61 años. Cortes por más de 10 horas al inicio justamente estos apagones en el sector de San José de Chimbo. Conversábamos con amigos. 14, 18, hasta 20 horas al día, la gente se quedaba sin luz. ¿Qué pasa? La planificación no se cumple. Y algo interesante que hay que recalcar. A este set se ha invitado justamente a todos los directores
a quienes ejercen de alguna forma el tema de el gobierno a nivel de la provincia Bolívar. Se ha dado la cordial invitación para que asistan a este debate, que aclaren la posición del gobierno frente a la crisis energética. Lamentablemente no se ha tenido una respuesta favorable. A muchos les han prohibido, y hay que hablarlo claro, a muchos les han prohibido, a muchos no les dan autorización para que se acerquen a los medios de comunicación a hablar sobre este tema. Existe la voluntad, pero no existe el permiso. Pero bueno, vamos justamente hoy a abordar este tema con dos panelistas importantes. Muchas gracias, más bien, estimado Marcelo Calles, era exdirector del CENEL. Buenas noches, bienvenido Marcelo. Bueno, muchas gracias, un saludo cordial a todos ustedes, un saludo respetuoso y ferviente a todas las personas que se conectan a este importante medio de comunicación, a mi querido amigo el doctor Marcelo Cárdenas, un abrazo cordial. Qué importantes estos paneles desde nuestro punto de vista, en especial el mío, muy módico, simplemente extractado de la experiencia que hemos tenido en manejar el sector eléctrico, así es que siempre dispuesto a conversar con ustedes cuando ustedes así lo crean. Gracias, y por el otro lado tenemos a otro Marcelo, ¿no es cierto? Bienvenido, estimado Marcelo Cárdenas. Bueno, Galo, buenas noches, un abrazo a toda la gente de Sin Tráfico, al programa Así Nomás. Para mí es un placer realmente poder abordar los temas de trascendencia nacional y obviamente de impacto provincial. Saludo a Marcelo Calles, mi tocayo, y agradecido por esta oportunidad, esperando que lo que podamos opinar realmente son opiniones. Se busca la transparencia y la objetividad, y esa es mi intención y estar aquí presente. Y agradezco también la invitación a Manuel Mariño. Por supuesto, gracias a los panelistas por haber aceptado más bien la invitación. Pidiendo disculpas, por supuesto, a nuestra querida audiencia. La entrevista estaba pactada para las 19 horas. Sin embargo, los apagones, la falta de planificación dentro de los cronogramas es una clara evidencia de lo que nos pasó el día de hoy. Por eso más bien hemos retomado la transmisión a esta hora, por respeto justamente a ustedes. Es importante debatir, es importante dialogar sobre este tema y queremos que ustedes conozcan qué es lo que pasa desde la óptica profesional sobre esta crisis energética que nos tiene jodidos y cabreados. Esa es la palabra, jodidos y cabreados, porque no encuentran una solución y un horizonte claro que tenemos que tener y que queremos tener, y que los ecuatorianos profundizan este tema de acá. Estamos complicados, amigos, pero queremos justamente saber qué es la crisis energética. Marcelo. Bueno, nosotros, como les decía en el preámbulo, desde el tema más bien histórico, en nuestro paso por el sector eléctrico, sabíamos, y toda la gente que manejaba el sector eléctrico, para nadie era desconocido, que ya desde los meses de junio, julio, todos los años, desde la existencia de Masar, de la existencia de Paute, ya se sabía que estos meses había que tener todos los recaudos necesarios para hacer frente al tema del estiaje de mucho tiempo atrás. Esto no es novedad que suceda en el resto de países, en este caso Colombia, Perú, Brasil, porque el estiaje es a nivel del cono sur. Y había que tomar todos los recaudos, y en esos tiempos todas las hidroeléctricas, todas las térmicas y todos los medios de producción eléctrica estaban a punto para hacer frente a este estiaje, y si bien había ciertos problemas, pero se hacía frente y se salía de estas cosas. Sin embargo, aquí hay que aclarar, nosotros teníamos ya solventado el asunto cuando entran o se establece el cambio de matriz energética, es decir, nosotros con el ingreso, con la construcción de 8 megaproyectos hidroeléctricos, se tenía establecido que estos iban a un poco apalancar la posibilidad de que no existan cortes a nivel de país, y se suponía que una vez establecido el plan energético hasta el año 2030, había que ir haciendo todos los recaudos para que esto no suceda.
Entonces, lo que nos causa ahora es una falta de planificación y una falta de gestión que está dicho inclusive en el informe de auditoría de la Contraloría, en donde taxativamente indica que no se hicieron las cosas adecuadas para tener todos los parques, tanto termoeléctrico como los hidráulicos, en pleno funcionamiento. Tenemos un poquito más de que indicarles que, de acuerdo a lo que nosotros teníamos establecidos en toda esta producción eléctrica de todos los medios de producción, teníamos más o menos unos 8.500 megavatios instalados. Y la demanda apenas era de unos 4.200, ahora está en 4.800, y había un margen enorme de energía que inclusive facultó en el año 2016-17 venderla a Colombia, en el escenario perfecto de que todas estas centrales estén funcionando para evitar los apagones, inclusive para vender. Cuando funcione este plan asimétricamente y todos van cumpliendo, difícilmente hubiésemos tenido los apagones. Nuevamente recalco, se han dejado de hacer las inversiones, se han descuidado el sector eléctrico y las inversiones estatales para tener suficientemente overholeado, mantenido el sector energético del país. Marcelo, 2017 todo solventado, según dice Marcelo Calles. Gobierno de Noboa, gobierno de Guillermo Lasso, gobierno de Noboa. ¿Viene el problema recién de la crisis energética? A ver, primero sería, después de Correa vendría el gobierno puesto por Rafael Correa, que es Lenín Moreno. Porque yo estoy aquí es para contextualizar la cosa. Este programa tiene que tener una idea de que los jóvenes especialmente, que son los telescuchas de ustedes, no pueden salirse del contexto. Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa. Se podría simplificar a breves rasgos de que el problema que tenemos es por falta de sostenibilidad en las políticas públicas. Así de simple y así de rápido. Aquí hemos tenido un problema, ¿no es cierto?, sostenido desde el punto de vista de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso, de un abandono en el sector energético, porque no se aumenta la capacidad hídrica, no se mejora la capacidad termoeléctrica del país. Y algo que es interesante, pese a tener todo este tipo de infraestructura, no se experimenta, ¿no es cierto?, no se da la oportunidad para energías como las eólicas, aumentar el parque, digamos, eólico del país, el parque solar, el parque térmico, inclusive experimentar con energías, por ejemplo, a través de gasíferos y obviamente nucleares, que esto no es nuevo. Esto no es nuevo, es tecnología que aproximadamente ya se conoce a través de la década de los 60, 70, pero que claro, hoy por hoy resultan tecnologías bastante onerosas, caras de implementar, pero no imposibles. Entonces, el tema de ahora es haber dado las espaldas al plan, ¿no es cierto?, de sequías del 2021 al 2025. ¿Por qué es importante esto, Marcelo y amigos que nos están escuchando? En el plan de sequías, ¿no es cierto?, del 2021 al 2025, si hacemos una retrospectiva, nos vamos a encontrar con el gobierno de Guillermo Lasso y hoy el gobierno de Daniel Noboa. No hicieron caso, ¿no es cierto?, a lo que la ciencia y la tecnología les decía para el momento. Se preveía uno de los estiajes más fuertes, producto del calentamiento global. Esto no es nuevo, permitía prever esto. No se dio mantenimiento al parque termoeléctrico, no se mejoró, ¿no es cierto?, las hidroeléctricas en el país, y el problema que tenemos ahora es grave, es crítico, y obviamente es tardío las cosas que se están haciendo. Nunca es tarde para solucionar, pero no es suficiente al día de hoy, tomando en cuenta que la responsabilidad de Daniel Noboa es en la gestión, porque claro, en 10 meses a él no se le puede culpar de que sea su responsabilidad, pero su responsabilidad o su culpa está en la gestión, insisto, hidroeléctricas y en este caso el parque térmico del país. ¿Cómo podemos solucionar justamente ahora que no existe este tema de apagones? El tema es difícil, el tema no es como que nosotros fuéramos a comprar un motor y mañana está puesto, es muy complicado. No se puede tampoco verjorear las máquinas de un rato al otro ni poner el parque térmico en funcionamiento. Aquí una duda mía, cuando nosotros estábamos en el sector eléctrico, todas
las generadoras térmicas tenían paralelamente un stock de repuestos. Así funcionábamos nosotros en la empresa eléctrica Bolívar, en Emelbo. Teníamos dos generadoras con diésel. Recordarán los guarandeños que se prendía más o menos a las 6 de la tarde. Pero para hacer este plan nosotros teníamos el combustible perfectamente de respaldo, teníamos hecho un mantenimiento previo para hacer frente a estas situaciones, es decir, teníamos los repuestos suficientes. Cuando quiebre el INESEL, Tocayo, cuando quiebre el INESEL, que para mí personalmente fue un desatino del tema de los gobiernos de derecha, porque para mí era la institución más técnica y con unos conocimientos vastos de gente que ni siquiera se preparó en el país a costa del dinero ecuatoriano. Todos estos técnicos fueron sacados a fuerza del INESEL para dar pábulo a que venga el Fondo de Solidaridad simplemente para administrar un tema eléctrico que ni conocían, y la única pretensión de ellos era vender las eléctricas. Entonces, cuando quiebre el INESEL, nosotros descubrimos unas bodegas enormes en Aloa y tenían todos los repuestos para todas estas generadoras térmicas, y cuando quiebran fuimos nosotros sujetos de atendernos con esos repuestos. Es decir, me cae una cierta duda de que no hayan tenido los repuestos suficientes para overholear. Ciudadanía y ustedes, por ejemplo, si ustedes ven lo que pasa con esta Termomachala. Termomachala abandonada en sus patios, dejando de generar 470 megavatios por tenerle en los patios pudriéndose. Cuando sabía el presidente desatinado de Moreno que había que poner en funcionamiento esas máquinas, dejaron que se putrefacten. Y eso me refiero con el resto de generadoras térmicas que deben haber tenido los repuestos suficientes en bodega para tener listo el parque térmico. ¿Por qué no lo hicieron? Eso debe revelarnos el informe de la Contraloría, porque ahora veo muy alegremente que se está romantizando el tema de la información eléctrica. Cuando un periodista está topando el tema, dice, bueno, ya pasó, bueno, ahora estamos en el problema, daremos solución. Del gobierno que fuere. Es responsabilidad dar un servicio básico en las mejores condiciones, porque la electricidad es el motor principal de la industria, y eso tiene que estar en los mejores voltajes, con las mejores líneas para dar seguridad a las inversiones de plantas que cuestan enormes para hacer la productividad del país. No puede quedar en entredicho que ya pasó, ahora solucionemos. Tienen y hacernos conocer a los ecuatorianos los responsables de no tener la energía suficiente porque el Ecuador lo ha perdido. Están hablando los industriales que perdemos 12 millones de dólares por día. Se habla de 1.800 millones en marzo y ahora 1.200 millones al corte de esta fecha. Es lo que han dejado de producir, y eso redunda en la falta de trabajo porque las empresas ya están despidiendo. El tener energía en el manejo de la cosa pública, cuando ustedes tienen capacidad instalada y no produce, eso se llama costo de oportunidad en economía. Y el costo de oportunidad se la puede cuantificar. Y la cuantificación de los funcionarios públicos que lo han hecho generar tiene que traducirse en responsabilidades penales porque han perjudicado al Estado. Se dice justamente que no tenemos plata para el tema de energía ahora. El gobierno está quebrado prácticamente. ¿De alguna forma se pretende o se querrá privatizar el tema de las hidroeléctricas? A ver, Galo, el tema de la privatización en el país no es nuevo. No es nuevo. Si nosotros revisamos la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, publicada en el tercer suplemento del Registro Oficial 418, del viernes 16 de enero del 2015, ojo la fecha, 16 de enero del 2015, ¿quién era presidente? Rafael Correa Delgado. Si revisamos el artículo 24 y 25 de esta ley, Marcelo, permite la venta de las hidroeléctricas, ¿sí?, y la concesión y privatización de todo el espectro del sector eléctrico. Y si hay duda, por favor, les pido a la gente que está aquí que revise el artículo 24 y 25. Entonces, esto no es nuevo.
Aquí desde hace rato se ha querido privatizar. Es más, está la ley. La ley, cero apagones. Galo, ¿en qué gobierno fue publicada y expedida? En el gobierno del señor Daniel Noboa. ¿Con qué votos? De la Revolución Ciudadana, del Partido Social Cristiano y de Alianza Democrática Nacional. No estoy mintiendo. Y ahora nos vienen a decir de que no están de acuerdo con la privatización del país. Yo creo que nadie sensatamente estaría de acuerdo que en este país se privatice, sabiendo y tomando en cuenta que tenemos una economía primaria que depende de mercados internacionales, ¿sí? Subsidiaria, que es extractivista primaria, etc. Entonces lo que dice Marcelo tiene mucha razón. El costo de oportunidad, al no tener nosotros la energía, se vuelve un costo demasiadamente caro. Completamente de acuerdo. Pero que no se venga a decir, no digo que Marcelo lo ha dicho, ¿sí? O que se quiera insinuar lo que se está diciendo. La gente a veces actúa por desconocimiento. Y nuevamente leo, la Ley Orgánica del Servicio Público, del 16 de enero del 2015. Ahí está, artículo 24 y 25 de la ley. Revisen. Y si nosotros estamos equivocados, ahí dice vender, delegar, transmitir, etc. Pueden revisar. Entonces la privatización ha sido implementada tomando en cuenta o pensando de que algún momento en el gobierno mismo de esa tendencia política, ¿no es cierto?, puedan verse abocados justamente a ir a un sistema de privatización. Entonces, estas políticas privatizadoras no es estrictamente del gobierno del señor Daniel Noboa. Sí, las fueron implementando también en el gobierno del señor Guillermo Lasso y obviamente de Lenín Moreno, y le estoy nuevamente ratificando en el del gobierno del señor Rafael Correa. Entonces, ¿qué es lo sensato, Galo? ¿Qué es lo sensato, Marcelo? Tener lo que dice la Constitución del 2008, que contradice a esta ley orgánica del 16 de enero del 2015, soberanía energética. Porque eso le va a permitir al país no solo salir del subdesarrollo, sino tener un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda, entre los dueños, en este caso, o el dueño de la producción, de la generación, de la transmisión y de la comercialización, que vendría a ser el Ecuador, beneficiando, ¿por qué no decirlo?, al sector residencial, al sector empresarial, comercial. Y aquí hay distorsiones, que ya lo vamos a seguir conversando, que no las decimos nosotros, sino que producto de la crisis energética, por ejemplo, vamos descubriendo lo que nosotros desde el 2018 ya lo venimos diciendo en el tema de las minerías, que es un atraco para el país. Hoy ya está develado una parte del atraco. Reciben una energía subsidiada a 0,6 centavos y nos dicen que no hay dinero para inversión pública. ¿Cómo le regalan a una empresa minera que tiene capacidad de lucro 600 millones de dólares? ¿Y que consume aproximadamente lo que sería la demanda de 1.200.000 personas? Entonces, estas cosas, estas incoherencias... ¿Oscuro eso? No, es que esta es una política dirigida a la privatización del país. Y recae justamente las responsabilidades en aquellos que hoy dicen no vamos a permitir que el país se privatice. Si ellos entregaron la minería o todo el espectro minero del país a las empresas transnacionales. Entonces, la gente tiene que conocer esto, que apoya a cualquier tendencia política, no estamos en desacuerdo, pero que lo hagamos con argumentos, no con pasiones, sino racionalizando las cosas. Entonces el tema de las privatizaciones, que no vengan a pasarse de listo de decir no, nosotros no queremos que se privatice, estamos demostrando con objetividad la ley, la línea, ¿no es cierto?, la línea de acción que ha tenido el gobierno de Moreno, la línea de acción de Guillermo Lasso, de abandonar prácticamente, de olvidarse, de dar mantenimiento a las centrales termoeléctricas, que en su momento, lo que decía Marcelo, era aproximadamente el 86.6% de la energía hidráulica, aunque para junio de este año llegaba apenas al 46%. ¿Por qué, Marcelo? La gente va a decir, a ver, ¿cómo? Si el 88% de la energía hidráulica del país, del espectro general, era el 88%, el 12% vendría a ser energía termoeléctrica. ¿Por qué a junio teníamos solo el 45%? Porque para mover las turbinas necesitamos agua. Y se construyeron termoeléctricas, se construyeron hidroeléctricas, ¿sí?, como por ejemplo la de Coca-Cola Sinclair. Y eso también dice la evidencia, ¿no es cierto?, científica, la evidencia técnica, en un cauce que no podía sobrepasar, Marcelo, de los 1000 megavatios.
porque no hay más agua para que pueda recopilar esta central hidroeléctrica y se hizo de 1500 vatios, 1500 megavatios. Entonces, este tipo de distorsiones ha hecho que tengamos centrales hidroeléctricas que están trabajando al 50% de su capacidad. En un país en donde esos dineros mejor reinvertidos hubieran dado la posibilidad de construir, por ejemplo, más hidroeléctricas o una hidroeléctrica más, o probablemente mejorar el parque termoeléctrico, tomando en cuenta que de acuerdo al estudio de plan de sequías del 21 al 2020, del 2021 al 2025, dice que el Ecuador, dentro del territorio ecuatoriano existe aproximadamente casi el 18% del territorio nacional que está sometido a este tipo de sequías. Y obviamente el oriente y la costa no están aisladas de este tipo de estiajes, están dentro de esa territorialidad del 18%. Una consulta ahí, Marcelo Calles, director gerente del CENEL 2015, se tenía conocimiento, justamente se quería privatizar el tema la venta en un futuro o un futuro cercano. Era la tendencia de los gobiernos neoliberales, casi siempre buscan que la gran productividad esté en manos de ellos y todo el ciclo, ahí radica la descomposición de estos grupos de poder porque quieren tener controlado todo. Recuerdo yo mucho cuando se formó el Fondo de Solidaridad, la empresa eléctrica Quito, que salió a la primera subasta en un precio X, que en ese tiempo me parece que eran como, no sé si eran como 200 o 300 millones de dólares, y no ofertaron porque la ley ecuatoriana indica que cuando no hay una primera subasta baja al 80% del precio y ahí van a meter plata para comprarse la empresa eléctrica Quito. Hubo un levantamiento de la gente del sector eléctrico y no permitió. A eso estaba, ese era el acometido que tenía la gente que manejaba el Fondo de Solidaridad. Recuerden ustedes Ricardo Noboa y el presidente Gustavo Noboa. Ellos manejaban esta suerte y desde ahí comenzó a manejarse el tema de la intencionalidad de vender. Muy de acuerdo en algunas cosas que dice Marcelo. Nuestro país es de una economía restringida, no tenemos solvencia. Lo que pasaba en la empresa eléctrica de Bolívar, recordarán ustedes que toda la gente nos decían, Bolívar tiene el kilovatio más caro del país, porque eran unos modelos que se manejaban en tarifas y nosotros teníamos un precio altísimo siendo la provincia más pobre. Pero la empresa eléctrica se cargaba de una cartera vencida enorme por la pobreza del pueblo que ni esa tarifa podía pagar. Entonces, privatizar algo en provincias que son solventes de alguna manera puede campearse. Pero vamos a las provincias restringidas, Bolívar, Azogues, Tulcán, provincias de la costa que no son tan solventes, en este caso Esmeraldas, que está sufriendo temas de inseguridad. ¿Cómo pagan? Difícilmente va a funcionar un proyecto de privatización. Y lo que ya está pasando, las noticias de estos días, en que ya no existe intencionalidad de los inversores en hidroeléctricas, porque tienen que solventar este tema de tarifas subsidiadas. ¿Quién les paga a ellos las inversiones? ¿El Estado? Si el Estado está quebrado. ¿Quién les paga? Los usuarios. Si los usuarios no tienen plata más que para la salud, para la educación y algo de cuestiones básicas. Así se quiera privatizar, no se va a poder. Es difícil porque no va a haber gente que invierta. Además, no le quiero contradecir, Marcelo Cárdenas es abogado en Derecho, pero yo entiendo que la Constitución prohíbe vender activos. Lo que sí faculta, entiendo, Marcelo, no sé si vamos más claro con el artículo que tú lees, es facilitar la inversión privada para hacer en concomitancia inversiones mutuas y poder cambiar la inversión porque el Estado no tiene recursos. Pero nuevamente nos chocamos con el pliego tarifario porque no existe intención para hacer, porque el problema del país es falta de liquidez. Los tres gobiernos anteriores han dado muestras de un manejo irracional y existe inseguridad jurídica que no está dando pábulo para este tema de inversiones. Y han habido dos subastas en el tiempo de Moreno y en el tiempo de Lazo. Ya se sacaron a subastas para inversores extranjeros, tanto de hidráulica como eólica. Nadie intervino.
Ahí está nuestro parque eólico de Guaranda. Estas son las medidas alternativas para que se puedan dar, para que no existan estos problemas. Pero lógico, hay que tener a disponibilidad la energía que el Estado, los ciudadanos van demandando. Por eso es que el plan energético decía que tiene que hacerse un aumento de kilovatios entre 280 a 300 megavatios anuales. Eso es responsabilidad del Estado. Nadie puede darle haciendo la tarea a los gobernantes, ni pueden darnos las espaldas a los ecuatorianos y ahora ponernos cosas de risa que nos vienen a hacer querer comprar generadores y que nos digan un titular de prensa en una sesión solemne de una ciudad. Estamos jodidos pero contentos. ¿Qué nos quieren hacer tragar la píldora de que todo está bien cuando todo está desbaratado? El Ecuador está perdiendo día a día la posibilidad de vivir en armonía y vivir bien. Plan maestro energético. Ojo, el plan maestro energético 2017 para que se lo implemente a partir del 2018. Fracasó totalmente. Estuvo mal estructurado el plan. No, yo no pienso que el Plan Nacional Energético haya estado mal planteado ni mal planificado. Lo que pasa es de que existe una intencionalidad, hay un hilo conductor, estimado Galo y Marcelo, que tiene una data inclusive de gobiernos anteriores. En 1993, acuérdese usted en la época de Sixto Durán Ballén y del mago de la economía, Alberto Dají Garzosi, ellos crearon la famosa ley Trole 1 y Trole 2. En el artículo 43, también es trascendental esta ley, habla de que delegar es sinónimo de vender. Por eso ahí es importante aclarar. En la Constitución dice que no se venderán, pero se inventaron las fórmulas, ¿no es cierto?, en leyes orgánicas anteriores y posteriores para no vender, sino concesionar y delegar, que es sinónimo de vender. El que no me cree igualmente, revisa la ley de modernización del Estado de 1993, concretamente el artículo 43, que concretamente dice eso. Entonces, esta ley, Marcelo, esta ley Trole 1 y Trole 2, no fue derogada. Cuando tuvieron la mayoría absoluta en la época de Rafael Correa de derogar la ley de modernización que permite a través de estos artículos privatizar la riqueza del país. Entonces, insisto, no es nuevo, hay un hilo conductor. Siempre se ha estado pensando, ¿no es cierto?, en privatizar, en concesionar, en delegar el espectro, en este caso el eléctrico del país, así como las otras tipos de riquezas que tiene el Estado, porque responde a una lógica, entre comillas, de modernización, que dependen, ¿no es cierto?, de las autoridades, en este caso imperialistas o transnacionales, que pretenden acceder a este tipo de riquezas nacionales, en detrimento, obviamente, de todos los ecuatorianos. Recupero la idea. ¿Estuvo mal planteado el plan nacional? Creo que no. Le insisto, existen malos funcionarios que generalmente son embajadores de las empresas transnacionales. Atrás de ellos existe la gente, los lobistas que se conocen, que están haciendo negocios, por ejemplo, al día de hoy. ¿Quiénes son los grandes beneficiarios de esta crisis? Empresarios colombianos que nos han llegado a vender hasta 60 centavos el kilovatio hora y teniendo un promedio de 30 centavos de la venta de cada kilovatio hora para la energía del país. ¿Existe o no existe, no es cierto, una suerte de importadores que están vendiendo generadores? Están lucrando con la necesidad y la realidad de emprendedores, empresarios, de amas de casas, de niños y estudiantes que no pueden educarse. Entonces, ¿cuál es la idea este momentito, Galo? Generar este tipo de conflictos, para mí, definitivamente intencionales, ¿no es cierto? ¿A efecto de qué? De preguntarle a la gente, ¿está usted o no está de acuerdo en privatizar a efectos de no volver a tener nunca más sequías en el país? ¿Qué va a decir la gente, Galo? Que está de acuerdo. Algo como lo de la seguridad. Algo parecido a lo de la seguridad, un invento. Mire, tenemos privatizado el espectro radioeléctrico del país. Estamos hablando de las telecomunicaciones. Y yo le invito a usted, yo le digo, vámonos de aquí a Ambato y no tenemos señal telefónica. Nos vamos a alguna parroquia y hay huecos de señal telefónica o es deficiente y es privado. ¿Sabe cuánto, Galo, perdemos en el espectro radioeléctrico del país, en la concesión? Se llevan aproximadamente 45 mil millones de dólares en bruto. Lo mismo quieren hacer, Marcelo, con el espectro eléctrico. Quieren privatizar, ¿sí? Cogerse el ñuto. Quieren las empresas privadas
invertir en el sector público a efecto de no invertir en nuevas tecnologías, que de una u otra forma tendrían esa incidencia del riesgo. No, ellos no quieren arriesgar, igualito que en la telefonía celular, siempre quieren el Newton. Frente a todo esto, tenemos que haber ecuatorianos que denunciemos estos hechos, que estemos alerta, que no tengamos miedo a decir las cosas como son y decirles que la privatización en ninguno de los casos es el camino, por más que existan leyes implementadas desde la época del arquitecto Sixto Durán Ballén, el exmandatario que renunció en esa época por casos de corrupción y que hoy es el mago y nos da clases y charlas de economía, que se llama Alberto Dají Garzosi. ¿Amnistiado por quién? ¿Quién pidió la amnistía de Alberto Dají Garzosi? ¿Se acuerda usted? Rafael Correa Delgado. Es que estas son las cosas que el país tiene que conocer. Yo me siento a veces hasta incómodo por recuperar una parte de la memoria histórica, pero es una necesidad fundamental hacerla. Callar sería un acto de cobardía. No podemos ser culpables por omisión, tenemos que ser, ¿no es cierto?, responsables por acción y advertirle a la provincia de Bolívar, al Ecuador y al mundo de que en este Ecuador, en este país existen patriotas que no están dispuestos a arriar las banderas y seguiremos en este camino de resistencia popular, de resistencia permanente y diaria, y advertirle al pueblo de que no podemos permitir que se privatice, ¿no es cierto?, un recurso de energías limpias, es más, como el caso de la energía hidráulica, no se diga de la energía eólica, energía térmica, energía gasífera, energía nuclear, que son de las más limpias que el mundo conoce y que el Ecuador tiene que irse lanzándose a este tipo de espectros porque necesitamos diversificar. El problema, le insisto, y aquí responsabilidad de los gobiernos de Moreno y de Guillermo Lasso es no haber complementado justamente el plan energético que estaba proyectado. Hay un abandono completo, total. Marcelo habla el tema de que hay que alzar la voz, hay que tratar de generar resistencia de alguna forma, pero hemos visto que ya las últimas semanas hay gente que ya no se queja, hay gente que ya no dice nada, hay gente como que ya le comenzó a normalizar el tema de los apagones. Antes de un poco hacer el contertulio de este tema, quiero que ustedes se enteren una cosa horrorosa que pasa concomitante con lo que dice Marcelo Cárdenas. El tema de traer barcazas es una puñalada al corazón y a la economía del país. Porque ustedes recordarán la última barcaza que viene a solucionar apenas 100 megabytes cuando el déficit estamos hablando de 2.100 megavatios. A la presente fecha. Son 2.100 megavatios que faltan y traen 100 con bombos y platillos, con el apalancamiento de una prensa que hace entrever que con los 100 estamos solucionados. Recordarán que esa barcaza toma rumbo al Ecuador sin que haya contrato alguno todavía. Ya tenía la ruta del Ecuador para parquearse en el Golfo de Guayaquil y producir apenas 100 megavatios. Que no están produciendo. No están produciendo nuevamente, está aguas afuera, no sé qué haciendo. Pero ¿cómo funciona el tema de las barcazas? Primero, lo que decía Marcelo Cárdenas, hay lobistas que hacen el puente para que estas barcazas entren. Sin contratos ya estaban viniendo acá. Ahí juegan los que están haciendo de tramitadores con los ministros, gente que ha metido plata en las campañas. Ellos ya les aseguran que vamos a tener estillaje y que por favor se dirijan al Ecuador, que el contrato hemos de arreglar luego, pero vengan nomás. Exactamente se va a gastar como 316 millones se gasta en el contrato de las barcazas, 316 millones por contrato, Marcelo. Es decir, es una forma legal de decir, yo le voy a comprar esa energía, venda, de ese contrato le voy a dar 316 millones. Y lo que produzca es otra cosa, la producción de energía, y ahí ríase. Cuando nosotros teníamos este problema en las barcazas, en el desastroso gobierno de Noboa, de Gustavo Noboa, ellos entran a operar en la hora pico. La hora pico es desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Cuando entran a operar es porque ya no hay kilovatios disponibles en el sistema nacional.
Entonces SENACE le dice, por favor, señor Barcaza 1, entre a operar. Claro que entro a operar, pero a mí me pagan a 20 centavos del kilovatio, o me pagan a 30, según conforme está ese rato la disponibilidad. ¿Le parece que me paguen? Entra a operar. Es decir, ellos facturan a gusto y contento lo que ellos pongan el precio del kilovatio. Eso no lo están diciendo ahora. Nadie está diciendo el modelo de operatividad y el costo del kilovatio que nos están vendiendo esta barcaza. Afortunadamente, y hay una noticia el día de hoy, que no van a traer barcazas porque existen ya voces de protesta como Marcelo, como nosotros, que estamos constantemente teniendo vergüenza ajena de lo que van haciendo. Entonces esta situación ya es inaguantable porque, dando contestación a su pregunta, esto está apalancado por una prensa que es del mismo grupo. Si estamos viendo nosotros que la gente industrial es la que le puso a Novoa con fuertes inversiones en su campaña, tienen que sacar rédito de su inversión. Y dentro de eso son los grupos económicos que tienen como aliado a la prensa asalariada que está apalancando estos desatinos que tienen. Y ya nos están haciendo entrar en un romance como que no ha pasado nada. El Ecuador simplemente se queda 10 horas. Compren velas. Ayer le escuchaba al desatinado periodista de Teleamazonas que dice, pero por favor, ecuatorianos, ahorren energía. Sean condescendientes con el gobierno que está trabajando. O sea, a nosotros nos pone contra la pared como que nosotros estamos consumiendo energía, y la periodista al último le dice, por favor, no es época de hacer árboles de Navidad. O sea, a los ecuatorianos nos hacen sentir que nosotros somos los culpables de demandar energía, cuando estos inútiles no pudieron darnos energía para que el Ecuador produzca. Es la prensa asalariada que les recomiendo no ver, y cuando vean, tengan la conciencia y el balance de cómo nos quieren meter el dedo con mantequilla. Hay que entender justamente que mucha gente, muchos ciudadanos, la mayoría de la población no entiende el contexto de la crisis energética. Entiende que se le fue la luz en su casa, entiende que regresa después de 4 horas, entiende justamente que le ponen de 2 a 5 de la tarde, pero le terminan cortando de 5 a 10 de la noche. La falta de un cronograma específico, la falta de socialización y de seriedad en los horarios, perjudica prácticamente a todos. Hoy teníamos una entrevista a 7 de la noche. Dentro del cronograma justamente hablaba que se iba todas las 7 de mayo a partir de 1 a 5 de la tarde. También hablaba un link que da el CENEL, que se iba de 4 de la tarde a 7 de la noche. Y hablaba un centro de Guaranda que se iba de 4 a 8 de la noche. ¿A quién creemos, Marcelo? Son los campeones de la improvisación. Porque este gobierno está respondiendo a su matriz. Él es el resultado de la muerte y el fallecimiento de Fernando Villavicencio. Entonces la improvisación hoy gobierna el país. De una u otra forma los ecuatorianos somos responsables porque nosotros le elegimos. ¿Sí? La improvisación. Saber de que este tipo de improvisaciones no permite tener una programación adecuada. Los industriales, el día de ayer yo escuchaba que pedían al menos trabajar 6 horas diarias por 4 días. Y que los otros 3 días aproximadamente sean aprovechados por otro tipo de sectores. Ya están pidiendo uniformidad, al menos denos 6 horas para poder producir. ¿Por qué? Argumentaban algo que me parece muy lógico, ¿no es cierto? Los generadores no se pueden prender y apagar así como que prenderíamos o apagaríamos un interruptor. No funciona así. Entonces el presidente Novoa pretende, ¿no es cierto?, a través de la prepotencia, que él cree y considera que las cosas tienen que darse porque así él lo estima, y no es así. Entonces, insisto, responde a su matriz, a su partida de nacimiento, la improvisación. Y quisiera complementar un poquito lo que dijo Marcelo respecto a las barcazas. Marcelo, la primera barcaza costó, la que está instalada, $117 millones, la que está atracada en el Golfo de Guayaquil. La segunda es la que va a costar $316 millones, la que va a venir probablemente para diciembre. Pero Marcelo, aquí esto es importante.
El costo de kilovatio hora de la barcaza está calculado en 0,36 centavos fuera del full oil que necesita para producir. Insisto, va a costar 0,36 centavos más del combustible. ¿Quién pone ese? Y aquí hay que diferenciar para que los jóvenes nos comprendan. No pone el presidente Daniel Noboa de su bolsillo, pues no pone el gobierno nacional. Ponemos el señor Marcelo Calles, el señor Galo del Pozo, el señor Marcelo Cárdenas y lo que nos están escuchando, la comunidad, el pueblo del Ecuador. Y subsidiado. Y subsidiado. Entonces, ¿por qué es un atraco? Porque es un arrendamiento de aproximadamente 18 meses, que tiene razón Marcelo cuando dice que funcionará única y exclusivamente en horas pico. Es parte del contrato. Si le hacen funcionar permanentemente, no sería de extrañarse que se dañe. Sí, porque de pronto no está en la capacidad de trabajar permanentemente, pero esta es la realidad de las barcazas. ¿Por qué? Porque ahí existe, ¿no es cierto?, una planificación de cuánto te toca, a cómo nos toca repartirnos en este país. Con el dolor, la desgracia de hospitales, de muchas clínicas, Marcelo, que son pequeñas, que son medianas, y están regadas en todo el territorio nacional, ¿sí? Que probablemente habrá muchas cunitas que no puedan prenderse para niños que nacen prematuros, etc. Para los carniceros, para quienes venden quesos, alimentos y productos de primera necesidad. Ellos son las víctimas como cada uno de nosotros porque se incrementa inclusive los niveles de inseguridad. Recupero la pregunta nuevamente, Galo, ¿sí? No existe planificación. Es como que el señor Daniel Noboa no se posesionó en noviembre del 2023, se posesionó hace 15 días. No, él ya va un año para ser presidente constitucional de la República. Él no puede decir, después de haber sido asambleísta por la provincia de Santa Elena, de ser un hombre que entre comillas goza de una serie de masterados y de profesionalismos y de títulos y demás cosas que desconocía. No puede decir eso. Es más, en el debate, acuérdense ustedes, Marcelo, que él decía que el problema del país no era la generación, sino que era un tema de transmisión. O sea, que el país era deficitario, en otras palabras, de redes de transmisión. Y ahora nos damos cuenta, ¿no es cierto? Eso pasó inadvertido. Ninguno de los candidatos a la presidencia de la República le hizo caer, porque probablemente también desconocían. El problema del país es de generación. Ahí está el déficit. Ahí está el déficit. Transmisión. Sí, apenas en el costo del kilovatio hora la transmisión afecta el 5%. Del precio del kilovatio el componente de transmisión es del 5%. Nada. Entonces, verdad, en el debate fue una sorpresa de que esto diga, a cuesta de que nadie reacciona, como no reacciona el periodista de hoy en Teleamazonas, cuando la ministra subrogante sale y dice, pero si Rafael Correa también no hizo nada porque apenas apostó 300 megavatios. El periodista se sorprende y le dice, señora ministra, 300 megavatios. Para su conocimiento, mis queridos amigos, Correa hizo 8 centrales y tiene una capacidad de 2.947 megavatios, es decir, prácticamente 3.000 megavatios en 8 proyectos. Les voy a dar lectura porque los jóvenes tienen que aprender. Manduriaco 65 megavatios, Coca-Codo Cicler 1500 megavatios, Francisco Minas 200 megavatios, Mazar 170, Sopladora 487, Toachi Pilatón 204, Tensi Tanizagua 180 megavatios, Dudas Quijos entre 71 megavatios, total 2.947 megavatios. Y la ministra, con la desfachatez que las caracteriza, trata de mentir al ecuatoriano diciendo que apenas Rafael Correa aportó con 300 megavatios. De esa clase de autoridades tenemos y de esa clase de periodistas tenemos que no le dijo ni jota ante la tamaña equivocación o de adrede se equivocó para que la gente nuevamente se equivoque. Así no podemos funcionar. El Ecuador necesita un baño de verdad y la verdad es la que estamos diciendo ahora. No hicieron las tareas, y si no hicieron las tareas no se merecen atención electoral, tienen que ser desechados del tablero electoral, no pueden estar osando nuevamente tener el poder para llevarnos al caos y la pobreza. Nuestros hijos se están yendo,
Si no hay productividad, las empresas están cerrando, los padres de familia no están llevando el pan a su casa. A la manito están estas hordas y estos grupos delictivos que están metidos en las mafias del narcotráfico, agrandando sus ejércitos, so pena de que los padres no puedan tener un mendrugo de pan para su hogar. Y otras gentes se están yendo del Ecuador, chicos, jóvenes, no sé, hijos de ustedes. Yo tengo unos hijos una hija que no puede conseguir un trabajo estable porque las empresas de ese corte de profesional de mi hija difícilmente aquí puede trabajar. Está pensando en irse del país y el sufrimiento de las familias se está generalizando nuevamente. A eso nos conducen estos gobiernos y nuevamente van a estar en el tablero electoral. Por favor, ecuatorianos, reaccionen porque es hora que no nos cuenten más. Tiempo de los apagones, Ecuador. Muchos dicen que hasta abril 2025. Otros hablan estrategia política que durante esta temporada hasta diciembre, hasta más de 10 horas, para que desde enero a febrero, en el corto plazo de la memoria de la ciudadanía, no reine justamente esto con cálculos políticos. Marcelo. A ver, Galo, se prevé que el estiaje va a prolongarse el primer trimestre del 2025. Se prevé. Nadie tiene la certeza, o sea, se prevé de que para el 2025 todavía vamos a tener un problema de generación eléctrica en el país. Insisto, para mí es a propósito. Considero, ¿no es cierto?, que lo que le queda al gobierno nacional es hacer lo que no ha hecho durante todo este tiempo. Mejorar la capacidad termoeléctrica del país, ¿sí? Abrir el espectro para la inversión privada en determinadas zonas que no represente que se lleven el ñuto, la carne, el grueso del negocio, sino que tengan esa capacidad también de riesgo que genera o emprende cada negocio. No se puede prever, no se puede permitir que empresas privadas siempre estén pensando en ganar al 100%. También tiene que haber un nivel de riesgo. Entonces, Galo, yo pienso, ¿no es cierto?, que el presidente Daniel Noboa lo que tiene que concentrarse es en dejar de estar pensando en su candidatura, ¿sí?, y solucionar un problema real. No nos olvidemos de un antecedente. El presidente hace un mes aproximadamente dio la siguiente noticia como premio consuelo, de que todos aquellos hogares que no consuman más de 180 kilovatios hora, ¿no es cierto?, mensualmente, serán subsidiados, insisto, como que fuera plata de él. Y esto representa aproximadamente entre 30 y 40 millones de dólares por 3 meses. Arrancaría diciembre, enero y febrero, justo los meses de pre-campaña electoral y de campaña electoral. Esto me parece miserable. Jugar con la necesidad del pueblo, tomando en cuenta de que esos 40 millones, esos 30 millones, Galo, en su momento determinado hubiera permitido recuperar centrales termoeléctricas y no tener este desfase que tenemos de megavatios hoy por hoy. 180 kilovatios que se hace referencia, justamente para que lo entienda la ciudadanía. ¿A qué representa? Representa en volumen de diciembre y enero, febrero, aproximadamente entre 30 millones de dólares, que iría al presupuesto general del Estado vía subsidio, porque al señor se le ocurre que hay que subsidiar, pero no es capaz de levantarle, ¿no es cierto?, los precios privilegiados que tienen las empresas mineras en el país, que representa a la presente fecha 600 millones de dólares. ¿Medidas populistas electorales ya? Por supuesto. Es más fácil golpearle al pueblo del Ecuador y no meterle la mano al bolsillo a las empresas mineras. ¿Por qué? ¿Sabe por qué, Galo? Porque son socios de la minería en la provincia de Bolívar, especialmente en el Cantón Las Naves y a nivel nacional. Vienen los candidatos políticos a la asamblea y es algo que justamente nos reúne dentro del diálogo político. Hay muchos candidatos, Marcelo, y hay muchos candidatos que no hablan este tema por desconocimiento. ¿Cuáles serían las propuestas? ¿Cómo se podría erradicar o disminuir el impacto justamente de lo que estamos pasando ahora? ¿Cuáles serían las propuestas para los candidatos de esta vez? Quiero hacer una aclaración un poco para que la gente de Bolívar se siga sonrojando de lo que estamos hablando en este momento.
yo fui testigo del tema cuando se construyó la central hidroeléctrica Cibimbe, a la margen derecha de Chandía. Porque tanto el municipio de Chandía y los actores políticos un poco reclamaban la presencia de Cibimbe porque su productividad simplemente no se sabía a dónde iba a ir, tomándose las aguas y la hidrología de nuestra provincia. Cibimbe produce más o menos unos 11 megavatios. Y dentro de los compromisos que hicimos, por eso es que yo no estoy mucho de acuerdo en que estos temas se deje suelto a la empresa privada, porque tiene que haber un control y una participación total del Estado, casi generalizada del Estado, que se dé ciertos procesos de inversión para ciertas cosas en la parte privada, sí, pero el control total tiene que estar en manos del Estado. ¿Qué pasa con Cibimbe? 11 megavatios construidos en la margen izquierda del cantón, izquierda del cantón de Chandía. Se instalaron dentro de los compromisos, era que tenía que hacerse una línea de 69.000 kilovoltios hasta de la casa de máquinas de ellos a la subestación de Chandía, mejorar el alumbrado público de Chandía, contribuir al asfalto de Chandía, que lo fueron destruyendo, que lo fueron haciendo pedazos lo poco que había. Hasta ahora no ha ingresado nada. Ellos se llevan toda la plata que produce nuestro río, el río Soloma. Para Bolívar no hay nada. Y esa es la manera de la producción privada. Entonces, para que haya estos modelos de inversión mixta, tienen que estar claras las cosas, porque el pueblo tiene que ser beneficiado de alguna manera. Los candidatos seguramente no sabrán de esto, así como no saben, mi estimado Marcelo, el tema enorme que nosotros trabajamos en hacer desde la alcaldía del arquitecto Jaramillo, dio paso para que se hagan el tema del parque eólico. El parque eólico terminó, sus estudios terminaron luego de 2 años inmensos de hacer la medición de la fuerza eólica que tiene en el límite con la provincia del Chimborazo, y yo fui uno de los actores de eso, porque pusimos justo en el límite para delimitar con obra la posibilidad que algún rato nos sigan cercenando nuestro territorio provincial. Recordarán ustedes, Tungurahua comenzaba en Río Blanco, ahora dice que comienza en la caseta de arriba del Arenal. Ya nosotros en la margen de Chimborazo ya no tenemos la quebrada de los hieleros de Guaranda, que se llama Culebrillas, porque ya se quiere meter más adentro, como es abajo en Chillanes ya se llevaron 45 kilómetros. Entonces nosotros pusimos el parque eólico ahí, todavía la torre anemométrica sigue ahí instalada, y cuando se terminó el estudio fueron datos importantísimos para que ojalá los políticos retomen. Personalmente, yo he hecho acercamientos con personas importantes del sector eléctrico, en este caso un coterráneo de nosotros que maneja muy bien esta área, el ingeniero Gabriel Secaira, con el fin de retomar este tema. He hablado con el señor prefecto, hablé con el asambleísta Camacho, porque es necesario sacar nuestro patriotismo, porque algo tiene que hacerse. Nosotros tenemos la fuerza suficiente eólica para poner un parque de 50 megavatios iniciales, y el área en donde se midió da para concretar hasta 100 megavatios. ¿En qué sector? El sector del Chimborazo. Arenal. Si ustedes más o menos se ubican en el sector turístico del Chimborazo, donde entran a los refugios, aguas abajo, unos 200 metros, aún ahí está instalada la torre anemométrica donde debe ir el parque eólico, en la quebrada de Culebrillas. ¿Eso deben impulsar los asambleístas? Los políticos, que para algo tienen que servir, no para entrarle a los candelazos y a la farra todos los fines de semana. Ya, por favor, despabilesen. Yo no sé por qué quieren estar cuando van a votar, piden el voto. Me abstengo. Otros no saben ni de qué tema, se van de vacaciones, piden permiso, alzan la mano, pero para ir al baño. Pero sería una de las propuestas que deberían incluir dentro de su plan de Esto trabajo. es importante, porque se tiene que trabajar concomitantemente con la prefectura, el alcalde de Guaranda, porque esto, manejado un modelo armónico, puede quedar recursos para los GATS.
Eso se tiene que trabajar potencialmente porque está hecho el estudio, costó $280,000 con el fondo de preinversión que hicimos la inversión y buscamos que así suceda. Afortunadamente teníamos un ministro, el doctor Rafael Poveda Bonilla, quien obligó para que este estudio se haga y no podemos desperdiciar $280,000 que terminó el estudio y pasamos de farra en farra haciendo cubistas tipo coliseo. ¿De quién dependería, Marcelo, justamente que se llegue a concretar esto? Esto ahorita está en la carpeta de proyectos para licitar. Como les decía, se licitó en el tiempo del innombrable Moreno y después con el tema de Lazo. Pero no hubo receptibilidad, porque como decía Marcelo al inicio, el costo del kilovatio eólico es demasiadamente, porque cada aerogenerador, más o menos, para producir 1 megavatio, cuesta más o menos unos $2 millones. Los actuales asambleístas, ¿por qué no se han pronunciado? Porque realmente tenemos asambleístas que yo pienso que ni siquiera desconocen. Exacto, porque Lo que no quieren es incomodar al gobierno de turno, incomodarse ellos mismos, porque esto generaría un proceso de fiscalización política. ¿En qué sentido? Traer, ¿no es cierto?, al Pleno de la Asamblea Nacional a que responda estas y otras preguntas. Porque aquí no nos pueden venir a decir de que la culpa es del pueblo del Ecuador por haberle elegido al señor Daniel Noboa, cuando la responsabilidad política es de este gobierno en lo que va de su gestión, al presidente Guillermo Lazo en lo que va de su gestión y obviamente al presidente Moreno. Lastimosamente el país se ha acostumbrado a tener a presidentes exiliados. El uno está en Bélgica, el otro está en Paraguay y Guillermo Lazo en los Estados Unidos. Y este terminará su gobierno y como es nacido en los Estados Unidos, irá a Norteamérica de los Estados Unidos. Entonces, asambleístas se atribuyen Puentes Bailey, pero estos proyectos importantes no. No, verá, aquí hay unos asambleístas de lujo. Hay un asambleísta que cree y considera que la fiscalización es parar a los buses, subirse al transporte público, preguntarles a los pasajeros cómo están siendo tratados. Estar en una parroquia de algún lugar de la provincia de Bolívar, acercarse a los policías y preguntarles que cómo está la seguridad, porque está haciendo un proceso de supervisión de acuerdo a las funciones que le otorga la Constitución de la República, que es fiscalizar. Hay que llevarle ¿a quién? Al ministro del Interior, al ministro de Gobierno, en el campo energético, así como la famosa carretera de 4 carriles. ¿A quién le vamos a llevar? No le vamos a llevar pues al director de Obras Públicas de la de Bolívar. ¿A quién tenemos que convocar? Al ministro de Obras Públicas. Entonces hemos tenido 3 asambleístas ahora. Ayer otros 3, entre los que hemos tenido de los últimos 15 años, usted no, ¿y cuándo nos saca uno? Dígame, uno solo que hay fiscalización. Nómbreme. ¿Acaso la provincia de Bolívar no tiene necesidades? Pero fundamentalmente es cumplir lo que él ofreció en la campaña electoral. 2 cosas determinantes: fiscalizar y legislar. En la legislación no se les ve que trasciendan y peor en la fiscalización, Marcelo. Entonces, a los candidatos a la asamblea, ¿qué es lo que uno debería pedirles? Que no vayan pues a levantar en el periodo 2021 al 2020, de 2025 al 2029 la mano para acelerar el proceso de privatizar, de concretar este hilo, ¿no es cierto? Este hilo nefasto que sería terminar entregándole la energía a empresas privadas, saliéndose de la soberanía energética. No importa este momento quién hizo la Constitución del 2008, hay que recuperar los conceptos fundamentales. Los sectores estratégicos deben estar en manos y propiedad del Estado y el control estatal. No podemos rescindir esta responsabilidad, entregarles nuevamente la riqueza del país. ¿Qué nos va a quedar en el futuro? Mire, se ha privatizado, se ha delegado, se ha concesionado, para que no les duela los oídos a mucho, la minería en el país. Tenemos concesionada la telefonía celular en el país. De acuerdo a la Ley de Tierras y Territorios Ancestrales, que nadie topa, artículo 20, se puede permitir vender extensiones de territorios, incluido Galápagos, a empresas transnacionales. Han vendido cementeras. Han vendido la cementera La Guapán y la de Cementos Chimborazo. Hemos perdido 188 millas de mar territorial. Entonces necesitamos desde la Asamblea Nacional recuperar la capacidad de no ir a gritar, sino de argumentar y quererle a este país. Probablemente nosotros nos quede 20 o 25 años más de vida.
hay que preocuparnos por las generaciones, tenemos que ser mínimamente responsables, tal cual fueron nuestros padres y nuestros abuelos, de al menos entregarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un país en mejores o iguales condiciones a las que nosotros recibimos. Entonces, Marcelo, los asambleístas tienen que tener esta responsabilidad. Les veo haciendo su campaña, pero ninguno le veo tratando asuntos trascendentales. ¿Qué haríamos, por ejemplo, para mejorar la calidad de seguridad? El sector energético. ¿Cómo hacemos para recuperar? ¿Cuándo hacemos una mancomunidad, Marcelo, que la Constitución del Ecuador lo permite, para generar, ¿no es cierto?, una comunidad que nos una Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo? ¿Por qué? Por la cantidad de agua dulce que nosotros producimos a través de los nevados y que son beneficiarios los ríos y la provincia del Guayas. ¿Qué beneficio tenemos? Absolutamente nada. ¿Es una locura plantear? Probablemente es una locura, pero hay que tener estas iniciativas para recuperar en algo para nuestras provincias y para nuestras regiones. Excelente, yo creo que este espacio, justamente este debate, estos panelistas y los candidatos a la Asamblea Nacional que están escuchando esto, por supuesto que van a tomar nota, ¿no? Porque quienes van a participar en el mes de diciembre, en el mes de noviembre, aquí justamente en Sin Tráfico, vamos a preguntarles de esto. Vamos a ponerles en la mesa justamente qué tanto saben de estos temas y hasta dónde están dispuestos a llegar. Por conseguir un voto no se habla, no solamente se ofrece, sino que se tiene también que cumplir. Estimado Marcelo, yo creo que para ir ya ir cerrando este importante diálogo, fructífero diálogo, que la gente entienda justamente dónde está el proceso, cuál es la crisis energética, cómo se llegó a la crisis energética, qué es lo que se pretende con esta crisis energética y cuál es la solución que nosotros tenemos que dar. Bueno, hemos hablado mucho de este tema y la solución no es a corto plazo. Definitivamente la solución no es a corto plazo. Como les decía, no es cuestión de traer un motor y mañana se prende. O una barcaza. Difícilmente. Yo entiendo que los apagones vamos a sufrir hasta febrero, así lo ha dicho el CONELEC. Difícilmente vamos a tener una tranquilidad en la dotación de energía, porque no existe la voluntad política. Es más, no existe la voluntad política porque están haciendo negocio de la desgracia del pueblo. Y aquí hay que ser incisivos. La gente que maneja estos gobiernos simplemente indica casi siempre en sus presentaciones: el Estado es mal administrador, el Estado es mal ejecutor. Les puedo indicar que cuando se llegó a aplicar la matriz energética, el Ecuador fue el cuarto a nivel mundial en tener seguridad energética. Tenía producción eléctrica, tenía las redes adecuadas, porque se estaba tratando de que la energía sea el motor fundamental del movimiento industrial, dejando a un lado la compra de gas licuado, que oscilaba entre 850 millones al año, para volcarnos definitivamente en el consumo de energía eléctrica con cocinas de inducción, tratando de hacer carros eléctricos, cosas importantes para volcarnos definitivamente en la producción eléctrica, que sí lo tenemos. Se ha dejado de hacer dos proyectos importantes que me sorprenden, mis estimados amigos. Marcelo, tú debes conocer. Se han dejado de hacer proyectos que Cardenillo y Santiago, que generarían 2.996 megavatios, es decir, 3.000 megavatios que de acuerdo al plan tenían que haberse ya ejecutado hasta el 2027. No lo hicieron, por apalancarnos con este tema de que lo estatal es malo. No es malo, compañeros, o sea, no se puede volcar ese comentario así. Cuando tuvimos el gobierno, que de alguna manera, si Marcelo no está de acuerdo, tendrá sus razones, pero fue la primera vez, Marcelo, cuando nosotros en el sector eléctrico pudimos cambiar. Era penoso los directorios y las juntas de accionistas cómo desdeñaban de Bolívar. Bolívar era la última rueda del coche, porque con la tarifa que teníamos, nuestro componente de usuarios, no teníamos ni para los sueldos. Era una empresa que a duras penas tenía moviendo sus carros. Y ahí,
Cuando se transformó este tema en la matriz energética y se formó CENEL, pudimos tener la oxigenación para tener recursos y la atención gubernamental. Mi estimado Marcelo, con todo el respeto, hicimos inversiones por más de 80 millones de dólares, cambiando todo ese sistema caduco que tenía desde la entrada de Bolívar hasta el punto último de Bolívar, todo fue cambiado. Dejamos con 75 megavatios instalados en subestaciones, Marcelo, y apenas nosotros consumimos en la hora pico 25. Es decir, tenemos un sobrante para poder vacunar lo que algún día algún asambleísta o diputado trasnochado dijo que quiere industrializar Bolívar, no había ni energía para prender los focos. Ahora la tenemos. Dejamos con 75 megavatios de subestaciones y otro punto de interconexión que trajimos desde Babahoyo a Caluma. Antes nos conectábamos solamente con Riobamba y cuando se apagaba Riobamba se apagaba toda la provincia, recordarán. Entonces, eso hicimos cuando el gobierno de la Revolución Ciudadana dio apogeo, no necesariamente Correa ni Glass, cuando el gobierno quisimos todos, porque todos nos apersonamos que esto cambie. Y ese es el recuerdo que yo satisfactoriamente puedo decir, Bolívar puede soportar todos estos cambios energéticos porque la red de Bolívar soporta cualquier cambio, así lo dejamos hecho. Así es que no se asusten porque los temas estatales son buenos cuando se lo administra bien, cuando se lo administra con manos limpias y con gente que en verdad quiera ver a su patria surgir, mi estimado compañeros. Y ahora los apagones. Toda una maravilla lo que nos dice justamente Marcelo, pero ahora los apagones. O sea, es una realidad que la estamos viviendo. ¿Y cómo afrontar eso, Marcelo? Yo he estado siguiendo la noticia respecto de qué es lo que piensan, por ejemplo, los industriales en este país. Ellos hablan, por ejemplo, de un mercado eléctrico mayorista, compuestos por inversiones públicas, privadas y mixtas. Esa es una de las aspiraciones que siempre les va a escuchar a ellos, ¿no es cierto? Y que los precios no sean regulados por el Estado, sino que sean regidos bajo las leyes de la oferta y la demanda. Aspiran a eliminar barreras de inversión, eliminar los límites de autogeneración privada que sobrepasen los 10 megavatios, direccionamiento tecnológico a efecto de que el Estado no les diga, a ver, muy bien, ustedes quieren invertir, inviertan en energía eólica, inviertan en energía geotérmica, inviertan en energía nuclear, háganlo. Aquí está el Estado para respaldarles. No, Acuerdos. claro, no. Lo que ellos quieren es que se privatice la energía en el país, asumir, ¿no es cierto?, todas las fuentes de lo que es generación, en este caso hidroeléctricas, transmisión y bueno, la comercialización. Hay etapas que ya se tienen concesionadas. Pero lo que es concretamente la generación y la transmisión, no. Es parte de la, ¿no es cierto?, de la potestad, llamémoslo así, de la soberanía que mantiene el gobierno. Entonces, esto es lo que no podemos permitir, ¿no es cierto?, que ya vayan diciendo que deberíamos sincerar los subsidios, comprar a precios libres, ¿sí? Y que el subsidio, que hablaba Marcelo, por ejemplo, que se subsidia a determinados estratos como los residenciales, algunos estratos un poco más bajos, sí, la tarifa de la dignidad, ellos dicen, no, este subsidio, en el supuesto consentido de un proceso de privatización, debería ingresar al presupuesto general del Estado. ¿Qué es lo que quieren hacer? Lo que ya hicieron con Ecuatoriana de Aviación. Galo, tú no te vas a acordar, eres muy joven, cuando privatizaron Ecuatoriana de Aviación en la época de Sisto Duraballén y del mago de la economía, Alberto Dají Garzosi. Ahí recuperaron Ecuatoriana de Aviación, sanearon Ecuatoriana de Aviación, vendieron al grupo El Juri y luego en 6 meses el Juri se deshizo de la empresa y vendió las rutas que eran lo rentables del negocio. Así quieren privatizar en el país la energía eléctrica y otro tipo de riquezas que tiene el país. Entonces, frente a eso, insisto, no podemos estar impávidos, callados. Deberíamos tener, ¿no es cierto?, Marcelo y ciudadanos, una actitud más resiliente, ¿sí? O sea, realmente esta es la situación, no somos los culpables, no somos los responsables, pero si en nuestros hogares, en nuestros negocios, Marcelo, tenemos 20 focos, hay que prender probablemente 10, porque mientras menos consumamos, obviamente vamos a dejar ese pico para otro tipo de segmentos que probablemente en esas 6 o 4 horas les va a permitir trabajar. Necesitamos, insisto, emprender en nuevas estrategias, ¿no es cierto?, que le permita al Ecuador tener una mixtura
En épocas de estiaje funciona lo termoeléctrico, funciona lo eólico y funciona otro tipo de energías para no depender del agua. Galo y Marcelo, vivimos épocas de que lo del cambio climático ya no es un título o un titular de un periódico o de una película de ciencia ficción, es una realidad. Existe sequía en el Amazonas, existe sequía en los ríos, el Tomebamba y otras fuentes, las lagunas, por ejemplo, de Cuenca han bajado sus niveles donde se alimenta justamente las centrales hidroeléctricas del Austro, como Mazar y otras. Esto es una realidad. ¿Qué necesitamos? Ser resilientes frente a la naturaleza. Existe una información que dice que el Ecuador, Galo y Marcelo, esta es una información del Banco Mundial, que dice que el Ecuador a partir del 2025 debe invertir 3.500 millones para mitigar los efectos del cambio climático hasta el 2050, hasta el 2030, perdón. 15 años, ¿cuánto representa eso? Más o menos 20.000 millones de dólares para mitigar el impacto del cambio climático. Entonces necesitamos encauzarnos y esto reorientar las economías del Ecuador, ya ni siquiera es del modelo de desarrollo, sino volver a hablar, ¿no es cierto?, del buen vivir, ¿no es cierto?, no sacrificarle al ser humano frente al capital, al contrario, que el capital vaya de acuerdo a los tiempos del ser humano, generándole condiciones de vida normales, reales, que le permitan, ¿no es cierto?, tener dignidad. Y eso es lo que tenemos que propender en este tipo de nuevas posibilidades en los gobiernos que en el corto plazo ya empezarán a lanzar sus propuestas. Ya sabemos cuál es el mal. No tenemos agua, por eso no funcionan las hidroeléctricas. El parque termoeléctrico ha sido abandonado, no hemos invertido en otro tipo de fuentes. Bueno, eso es lo que hay que hacer. No queda otra alternativa, pero no le pueden responsabilizar al ecuatoriano y decirle, ¿sabe qué? Compre un generador. Y ojo, hasta en eso han sido insensibles, porque recién no menos de 7 días dijeron que iban a liberar los aranceles para la importación de generadores y que inclusive no iban a cobrar el impuesto al valor agregado. Hasta en eso la demora, la insensabilidad, el oportunismo, ¿no es cierto?, la desventaja para el pueblo del Ecuador. ¿Les agradecemos al gobierno por eso? Absolutamente no. Ni a Daniel Noboa, ni a Guillermo Lasso, ni a Lenín Moreno. Y lo que nunca podremos estar de acuerdo es nunca vamos a estar en acuerdo con obras con sobreprecios. Nunca, jamás. Porque uno de los problemas que tiene el país es la corrupción. Jamás. No estamos atacando a un gobierno, estamos atacando a una estructura, a un esquema que hay justamente que combatir. Pero no podemos negar la intencionalidad de un gobierno que tuvo una época dorada de aproximadamente haber manejado 100.000 millones de dólares, que fue el superávit que generó el petróleo. Es una época que son cosas que se dan una vez cada 100 años, cada 50 años probablemente. Pero el abandono sistemático que ha sido víctima el pueblo del Ecuador por parte de Lenín Moreno, de Guillermo Lasso y Daniel Noboa, nos da la clara muestra, ¿no es cierto?, de esa intencionalidad de ir, ahora sí, a pisar a fondo leyes privatizadoras que ya están implementadas, que ya están aprobadas. Nosotros tenemos el poder. Así es. Justamente, nosotros somos quienes tomamos la última decisión en base justamente a nuestro propio criterio. Pasamos necesidades, amigos que nos escuchan, amigos que nos ven. Somos conscientes y también como somos conscientes tenemos que ser coherentes con las cosas que hacemos y con las cosas que decimos. Diálogo político con altura es lo que hemos tenido hoy con nuestros buenos amigos, Marcelo Calles, Marcelo Cárdenas. Agradecerles, por supuesto, primero que se hayan tomado el tiempo de estar aquí con nosotros. Sabemos que están fuera de la ciudad, sabemos que tienen que viajar, pero se han tomado justamente el tiempo necesario para podernos explicar a todos qué pasa con el tema de la crisis energética y hasta dónde podemos nosotros llegar. Nosotros como ciudadanía tratar de sensibilizar en ese tema y sacar el carácter y la fuerza necesaria para no mostrarnos impávidos ante lo que está sucediendo. No podemos estar tranquilos, no podemos dormir tranquilos, no podemos comer tranquilos, no podemos trabajar tranquilos. Y es una realidad que estamos pasando y que justamente los próximos asambleístas
tienen que tratar de solventar, tienen que tratar de resolver. Esos son los líderes de alguna forma de la provincia, son quienes tienen canal directo hacia el presidente de la República, hacia el gobierno, son quienes tienen la capacidad de exigir al gobierno central que se atienda a la provincia, que se atienda al país, con proyectos de ley, por supuesto con proyectos de ley, pero no me vengan a decir a mí tampoco el tema de que yo presenté 15, yo presenté 20 propuestas o proyectos de ley. ¿Cuántos de esos proyectos de ley fueron aprobados? ¿Cuántos de esos proyectos de ley entraron a debate al pleno de la Asamblea? Cero. Cero, Polito, cero. Y mientras no exista resultado y no exista coherencia justamente en este tipo de cosas, vamos a estar retrasados y vamos por mal camino. Queridos amigos, gracias nuevamente, estimado Marcelo. En la parte final, por favor. Solo Galo, disculpa porque ha habido unos mensajes que me piden un poco que aclare qué pasó con la Central Chimbo. Es importante que sepan. La Central Chimbo, más o menos cuando se forma la Emelbo en el año 35, es un aporte de capital del municipio de Chimbo. Y ahí se hace la bocatoma, el canal de aducción y todo el tema, con una ingeniería todavía un poco rudimentaria. Y las máquinas que funcionaban, me parece que eran unos grupos Brown Boveri, que generaban en el mejor de los caudales 1.2 megavatios, con máquinas que constantemente se les overjoleaban, pero la tecnología pasó ya en desuso, si estamos hablando desde el año 35 que se formó la Emelbo. Entonces, cuando tuvimos la oportunidad de estar en la administración, personalmente me preocupé a ver si es que se le daba vida a esto. Hicimos consultas con el Ministerio de Electricidad, hicimos una simulación con el jefe de planificación, y ya el caudal de agua de Chimbo no daba como para poner máquinas ya más modernas, y la obra de ingeniería resultaba demasiadamente costosa para hacer una inversión de esas, apalancado paralelamente con el auge que teníamos en la construcción de las 8 hidroeléctricas, como que el Ministerio de Electricidad pensó que no era prudente hacer unas inversiones para tan poca producción y el estiaje que nosotros teníamos. Entonces se dejó de hacerlo por estas consideraciones, porque la inversión para sacar un poquito de energía como que no era prudente. Es lo mismo que le planteo al compañero Marcelo Cárdenas, mi tocayo. Tiene que darse un baño de verdad en el tema de la explotación minera. Nosotros podemos estar sentados en un saco de oro y estamos pobres. Creo que la técnica, la tecnología nos tiene que decir, ¿vale? ¿No vale meter cuchillo ahí? ¿Cuánto vamos a perder? ¿Cuánto vamos a ganar? ¿Cuánto nos vamos a beneficiar? ¿O no es necesario hacer esa inversión? Pero que quede claro técnicamente a la ciudadanía si es posible o no es posible, si es conveniente o no es conveniente. Algo de eso pasó en la Chimbo. A los ciudadanos que me han preguntado, espero que esté respondida la pregunta, más el caldo que los huevos. No se podía meter tanta plata para producir tan poca energía. Y otro tema importante, lo que decía Marcelo Cárdenas, obras con sobreprecio, ahí el fake news, noticias falsas. Creo que la obra de Coca-Cola Sinclair está hablando por sí sola. Ahora generó 1100 megavatios y es la que ha salvado de la oscuridad del país. Entonces, no todo lo que dicen estas prensas o estos medios de comunicación son serias. Las 7000 fisuras se hubiesen reventado en una obra de alta ingeniería. ¿Por qué no se revienta? Creo que la obra va hablando por sí sola. Entonces, hagamos conciencia de lo que escuchamos y proyectémonos a que en esta época de elecciones, tocayo, ojalá estés de candidato para aportarte con el voto, pero de alguna manera ser conscientes de que votemos por gente seria y gente preparada que nos lleve al éxito. Muy bien, gracias, estimado Marcelo Calles. En la parte final, por supuesto, la contrarréplica, Marcelo Cárdenas. La contrarréplica, Galo y Marcelo, es hablar con cifras. Una obra construida como para 1500 megawatts que no va a poder llegar nunca porque el flujo del caudal no lo permite. Marcelo me acaba de dar la razón. Ha llegado a su máxima capacidad de entre 1000 y 1100 de potencia, porque no existe caudal. Y lo que no hay que olvidarse es justamente esto. Siempre se sobredimensionó los beneficios del Estado y nunca se maximizó los problemas que venían después de Coca-Cola Sinclair. Marcelo,
con la construcción de Coca-Cola Sinclair, nos volamos la cascada San Rafael de 147 metros de altura. Entonces habrá mucha gente que dice, una cascadita. Es que como no conocí, no importa. No es así. Cambiamos la microdiversidad de ese sector. Y ahora, Marcelo, se corre el riesgo de perder Coca-Cola Sinclair por la erosión regresiva, que de acuerdo a los estudios ambientales del INESEL de 1989, si no me equivoco, en los que se decía que la obra máximo tenía que ser a 800 megavatios, probablemente no en ese sitio, y que el diseño de construcción tenía que ser otro. ¿Por qué? Porque la sedimentación siempre se supo que iba a haber. La hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair Galo no funciona como las demás represas con embalses, sino directamente. Y la sedimentación ha hecho que el nivel del río suba y hay un peligro de inundación de las máquinas. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Quién responde sobre el ecocidio? De desaparecer una cascada, de haber cambiado 7 veces el oleoducto, de haber modificado la ruta vial hacia el oriente. Esas son las realidades. De haber construido sin potencializar, ¿no es cierto?, en este caso los estudios ambientales. Respecto a lo de la minería, este debe ser motivo de un segundo programa, pero para una muestra un botón. Si la minería representa un subsidio de 600 millones de dólares, ¿es negocio para el país? El pasivo ambiental, ¿quién se va a quedar? La provincia de Bolívar, después de 30 años. Si estamos hablando de que el Banco Mundial considera, sin minería todavía, que el Ecuador tiene que invertir hasta el 2030, hasta el 2050 me parece, déjame revisar, ¿sí? Tiene que invertir aproximadamente 3.500 millones de dólares. Significa que cuando se vaya a la minería, los daños que vamos a tener son irreversibles. ¿Por qué no hacer minería en el Ecuador? Por una sencilla razón, Marcelo. El Ecuador, por kilómetro cuadrado, es más biodiverso que el Brasil, porque tenemos agua, tenemos todos los microclimas, y la minería es muy invasiva. Que se haga en desiertos como el de Atacama, como en Chile, no hay ningún problema, porque tenemos otro tipo de diversidad. Es un desierto. Pero hacerlo en las naves, hacerlo en Telimbela, hacerlo en Simiato o en Salinas, vamos a ver las consecuencias. Y sobre eso, estimado Galo, y esto, técnicamente hablando, si nos están diciendo que las dos grandes mineras del país consumen lo que aproximadamente es el consumo de 1.200.000 familias, significa que esa agua va a ir con prioridad para ellos. ¿Y el sector agricultor? ¿Dónde va a quedar? Es que no podemos tener una visión de la minería porque no somos agricultores. Tenemos que conocer los territorios, saber qué niveles van a impactar y qué es lo que se tiene que hacer. Solo déjame reviso el tema de las... Por supuesto, hay debates, hay temas, y yo creo que principalmente el tema de la crisis energética va a tener una segunda temporada, ¿no? Porque todavía faltan muchos temas que tenemos que abordar, así como el tema de la minería que acaba de proponer Marcelo Cárdenas, y que por supuesto le vamos a invitar nuevamente a Marcelo Calles, para que hagan eco de lo que está pasando dentro de nuestro territorio. Mucha gente o poca gente conoce cómo justamente se desenvuelve el territorio bolivarense. Y es real, nos estamos quedando sin agua. Los páramos se están secando. Y no es un tema que viene recién, no es un tema de la sequía que viene este año. No es que porque se declaró la alerta roja a través del COE nacional, justamente ya está dada la emergencia o nos hemos quedado sin agua. Es tema de lo que está pasando. Salinas, no nos vayamos lejos. La parroquia Salinas de Guaranda, en verano no tiene agua. Las vertientes se secaron. Galo, y tú sabes que en Salinas hay concesiones mineras. Que no hayan ingresado no significa que están entregadas la minería en el país. El 70% de la provincia de Bolívar está concesionado, estimado. La provincia de Marcelo. Bolívar, si tú le coges a un biólogo y le dices estudia la provincia de Bolívar y te dice que tenemos todos los microclimas excepto el insular, no deberíamos sorprendernos. Vamos desde los 4 grados en el páramo a los 28 grados en las naves. Tenemos agua dulce, tenemos diversidad. Insisto, el modelo de desarrollo es el extractivista, el que vendes oro, plata y cobre y luego te devuelven en productos transformados. Vamos a tener los mejores celulares y vamos a tener que pagar miles
de dólares por conseguir agua, sabiendo que algún día la tuvimos, tomando en cuenta que la ley de tierras y territorios ancestrales permite la venta de territorios en donde fundamentalmente hay fuentes de agua. Y frente a esto, tú nunca le has escuchado, y pregúntale a algún dirigente de la CONAIE o del mismo Pachacuti si hablan, porque de una u otra forma también han sido cómplices de este tipo de leyes. Ahí está la ley de tierras y territorios ancestrales, artículo número 20. Se puede vender cualquier extensión, véanle. No dice delegar, dice vender a empresas transnacionales. Y las empresas transnacionales, ¿qué están buscando en América Latina? Agua dulce. América Latina tiene la fuente más grande de agua dulce. Eso algún día nos permitiría, no cayendo en la ridiculización que algún candidato a la presidencia le dijeron, quiere exportar agua digital. Justamente exportar agua, el elemento vital para desarrollarlos, para vivir y para generar otro tipo de tecnologías. Japón no tiene, por ejemplo, Suiza no es productor de cacao y hace el mejor chocolate. ¿Por qué nosotros, teniendo estos productos de exportación primaria, nos tenemos que concentrar en saquear, sabiendo el tipo de gobiernos vendepatria que hemos tenido? Por favor, sentido común. Y completamente propuesto a venir a debatir lo poco que sabemos en función de lo que sí conocemos, que es el territorio del Ecuador, habernos ido al Chocó andino en la provincia de Pichincha, haber estado en algunas zonas como Pangua y en otras cosas, porque estamos en el activismo por el agua, porque para hablar hay que conocer, con conocimiento de causa y decir, bueno, en esto estamos defendiendo, no por pasiones, sino defendiendo la posibilidad de que nuestros hijos no se vayan y no migren, sino que haya la posibilidad del ecoturismo, de desarrollarlos en función de la potencialidad que tiene la provincia y el país, que es la riqueza que vemos y que lastimosamente no la aprovechamos. Vamos con el dato. De la información que... Sí. Para el Banco Mundial dice que en su último informe, para superar el cambio climático, los efectos se necesitarían invertir unos 3.700 millones de dólares a partir del 2025 al 2050, sin minería. 3.000 millones. ¿Qué pasa si hay un derrame? Por ejemplo, Marcelo, la pregunta del millón, la cascada San Rafael, ¿cómo la recuperamos? Entonces hay mucha gente que de una manera muy ligera dice, bueno, ya se perdió. Así como, ya no hay luz. Exactamente, ya no hay luz. Entonces, sí podemos hacer las cosas, pero potencializando también cuando los estudios de impacto ambiental dicen, no lo hagas para 1.500 vatios porque vas a deforestar 70 hectáreas de bosque a 19.000 kilómetros y vas a aumentar la erosión regresiva y la haces y pierdes la cascada de San Rafael. Y ahí está, frente a eso, ¿dónde está el derecho, por ejemplo, legalmente a decir quién responde? ¿Quién responde? Nadie. Entonces, este es el país en donde todo el mundo hace daño, pero nadie es responsable. Y les dejamos con esa reflexión. Gracias a nuestros queridos auspiciantes, Fibercom, la mejor señal de Internet. Guarandeños, bolivarenses, consumamos justamente lo nuestro. ¿No te quieres quedar sin internet, sin señal? Fibercom, la mejor señal de internet, fibra óptica. Unidad educativa 23 de agosto, formando los nuevos bachilleres del Ecuador. Ellos tienen clases de 8 de la mañana a 1 de la tarde los días sábados. Cervecería artesanal 7 Sacos, la mejor cerveza artesanal de la provincia de Bolívar, exportadores a nivel nacional. También queremos agradecer a Caucafé. Ellos están ubicados en el diagonal al Colegio de Odontólogos en el Parque de los Leones. Exquisita comida tradicional. Muchas gracias a nuestra buena amiga María Paucay que vino el día de hoy. Y gracias también a Guarandaín, las mejores tazas personalizadas, el detalle ideal para esa persona especial. Con eso queremos agradecerles nuevamente, Marcelo, a nuestros queridos panelistas. Conmigo nos vemos el próximo programa. Soy Galo del Pozo. Chao. Así nomás, la voz de una nueva era. Así nomás, la revista que te guía. Así nomás, la vida siempre aquí. Así nomás, nunca te dejará. Así nomás.
La voz. Y su equipo, siempre dando el bueno, sintoniza con nosotros. La voz de la realidad, en este mundo moderno, sin miedo a navegar. Un espacio libre, donde todas las dudas, sin tráfico, el podcast que no tiene freno, así no más. Y su equipo, siempre dando el bueno, sintoniza con nosotros. La voz de la realidad, en este mundo moderno, sin miedo a navegar. Un espacio libre, donde todas las dudas, sin tráfico, el podcast que no tiene freno, así no más. Y su equipo, siempre dando el bueno, sintoniza con nosotros. La voz de la realidad, en este mundo moderno, sin miedo a navegar. Un espacio libre,